Tu perspectiva es el problema. Sí, has oído bien. En los próximos minutos vamos a desentrañar por qué la forma en la que ves el mundo es tu principal problema y está, de hecho, limitándote. Prepárate para un viaje que desafiará tus creencias y tus certezas para ofrecerte una visión clara de la verdad. Los seres humanos decimos querer que ciertas condiciones estén presentes tanto para nosotros como para el resto de nuestra especie en su conjunto, como la felicidad, la salud, la paz, la libertad, la prosperidad, etc. Sin embargo, existen requisitos específicos para que los seres humanos obtengan esas condiciones. Si los requisitos no se cumplen, esas condiciones no se manifiestan mágicamente. Por otro lado, cuando decimos que eso es lo que queremos, es porque carecemos de ello, al menos en su totalidad. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué si la humanidad está en consenso, al menos en su mayoría, con estos deseos, estos no se manifiestan como un hecho? ¿Por qué hay hambre en el mundo? Entiendo que hay dos opciones para responder a esta pregunta. Una es porque la información para conseguir esos deseos no existe, o que está oculta. Con el término oculto, que proviene del latín occultare y significa alejado de la vista o que no se ve a simple vista, me refiero exactamente a eso. Información que no está a simple vista. Y aclaro este punto para desmitificar términos y evitar confusiones. Entonces tenemos que, o bien la humanidad no sabe cómo evitar las guerras, el hambre, etc., o bien que esta información está oculta. Creo que si pensamos por un segundo sobre el punto o nivel tecnológico que ha alcanzado la humanidad a día de hoy, nos resultaría difícil sostener que la información para dejar de tener estos problemas no existe. Por lo que yo diría que la información existe, pero no es tan fácil de ver o no está a la vista. Pero si vuelvo a mirar la humanidad y los eventos recientes que azotaron el mundo, como en el caso de la pandemia, podemos ver que en el punto tecnológico y de avance que se encuentra la humanidad, una información puede ser transmitida y divulgada alrededor del mundo, cambiando por completo el paradigma de lo que creíamos hasta entonces, de la noche a la mañana. Me resulta difícil entender que en el área de la información, donde todos tenemos acceso a Internet y a la información de todo tipo, no solo esta información no esté presente, sino que además no es divulgada. A medida que pienso sobre todo esto y qué está pasando, por qué las cosas son como son, la misma pregunta me aborda una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Es posible que solo sea mi perspectiva, pero esta pregunta es la que me ha estado acompañando o acosando, según cómo se mire, toda la vida. Y contenía la respuesta. Tardé en darme cuenta. El por qué, me pregunto por qué, es porque el porqué de una cosa es la única manera de poder ejercer cambio sobre esa cosa. En otras palabras, si crees saber algo, pero no sabes el porqué de algo, entonces no sabes algo. Imagina que eres un jardinero que cuida un hermoso jardín. Te encanta ver las flores de diferentes colores, formas, y disfrutas de su aroma y de su belleza. Sin embargo, un día te das cuenta de que algunas de las plantas están marchitas, están enfermas. Te preguntas por qué y buscas la causa de su mal estado. Tal vez sea por falta de agua, o por alguna plaga, o por el clima. Al hacerte la pregunta, estás buscando el porqué de una cosa o la verdad para poder ejercer un cambio sobre esa cosa. Si no te preguntaras el porqué, simplemente aceptarías la situación y dejarías que las plantas se murieran. Pero al cuestionarte el por qué, puedes encontrar la solución y salvar tu jardín. Así, el porqué de una cosa es la única manera de poder ejercer un cambio sobre esa cosa. Pero para que la pregunta ¿por qué? Se pueda responder de la misma forma que el estado actual de la humanidad, es necesario que exista la verdad. ¿Cómo podríamos responder a la pregunta ¿por qué? Si no existiera una verdad? Que me ayude a discernir la respuesta para saber si es real o no, verdad o mentira, lo que pienso.
¿Cómo podría siquiera saber algo? En mi vida me he encontrado muchas conversaciones que, buscando una razón, un culpable o simplemente una explicación, terminan con frases como "esa es tu verdad", o con un "eso es verdad según cómo se mire", incluso "la verdad es relativa", y otras mucho más sutiles que aparentan verdad, como que cada cabeza es un mundo, y así otras muchas que tratan a la verdad como algo relativo, como algo que existe en virtud de una perspectiva, obviando que relativizar la verdad es falta de humildad. Tal es la cantidad de gente relativista a mi alrededor que no es capaz de alertar de los peligros que supone tal confusión, que me he propuesto dar luz a estos temas. ¿Qué es la verdad? Según la RAE, la verdad es aquello que es real y efectivo, más allá de las ideas o creencias individuales. Entonces, cabe la pregunta, ¿no? ¿Existe tal cosa? ¿Existe aquello que es real y efectivo más allá de las ideas o creencias? Pues para comprobarlo vamos a utilizar los ejemplos que he puesto antes, como en el caso de "esa es tu verdad". Sustraemos que si puede ser verdad una parte, pero esta no se corresponde con el completo de la verdad, entonces esta no es verdad, solo una parte incompleta de ella. Por tanto, tal cosa como mi verdad o tu verdad no son proposiciones posibles. Son el equivalente lógico a decir círculo cuadrado. Son palabras carentes de significado. Sería tratar a la verdad como una pizza a porciones. Esta es la tuya, esta es la mía, ambas son pizzas aparentemente, pero ninguna porción es la pizza al completo en sí misma. O en otras palabras, aunque juntáramos tu porción y mi porción de pizza, seguirían sin ser la pizza completa en sí misma, porque la suma de las partes es inferior al completo. Por otro lado, tenemos que "esa es tu verdad" mantiene una posición de firmeza en el argumento previo propio. A eso me refiero con que relativizar la verdad es falta de humildad, dado que la posición en la que deja al yo relativizarla es en el de persistencia. Mantiene su posición, no dejando lugar al cambio, al crecimiento, al descubrimiento. Desde la humildad se pondría a prueba lo dicho, tratando a la verdad como un hecho, algo real y en operación aquí y ahora, capaz de ser descubierto de nuevo alcanzándola por otro camino, para llegar juntos a una comprensión real de la verdad. Pues todos los caminos llevan a Roma. "Esa es tu verdad" sigue suponiendo que existe una verdad, independientemente de que haya sido expuesta o no. Esa clase de respuestas se dan desde una posición en la que uno considera que está viendo otra perspectiva al menos igual de cierta, lo que no es posible si esta verdad a su vez contradice la anterior. Vamos, que A no puede ser A y no A simultáneamente en el mismo espacio y sentido. De hecho, estaría presuponiendo una verdad objetiva para poder afirmar de forma cierta que esa es tu verdad, por lo que implícitamente estaría reconociendo que existe una verdad objetiva. Por tanto, volvemos a comprobar que no puede existir o no es lógicamente posible tal cosa como tu verdad o mi verdad. He escogido la siguiente imagen porque creo que es estupenda para ilustrar el ejemplo sobre las verdades y sus partes. En la imagen podemos ver un cilindro que es alumbrado por una luz azul proyectando un cuadrado y por otro lado un haz de luz amarillo proyectado en otra dirección que genera un círculo. Misma verdad, dos perspectivas. En este ejemplo podemos ver cómo ambas perspectivas, la del círculo y la del cuadrado, son incompletas, es decir, representan a una de las partes del total, no al total, y como ya hemos dicho, la suma de las partes es inferior al completo. Ambas son erróneas porque no representan el total de la verdad, sino la parte o una parte. Y además podemos comprobar cómo estas no modifican la verdad objetiva del cilindro. Una perspectiva es solo una parte de la verdad, y una parte es inferior al todo. Sabemos que la suma de las partes de una bici no son una bici, sino un montón de piezas. Lo mismo pasa con la verdad. La verdad es un todo y no se puede dividir ni fragmentar.
Por tanto, podemos afirmar que las perspectivas siempre son falsas y nunca pueden ser verdaderas, porque están condicionadas y sujetas a factores externos. La verdad, en cambio, es independiente y autónoma, como dice la RAE. Por lo tanto, podemos concluir que la verdad no es una cuestión de perspectiva, sino de realidad. La verdad es algo que existe más allá de nuestras opiniones o creencias y que podemos conocer con humildad. Y dicho todo esto, cabe la única pregunta con sentido que sigue a todo esto. Y es que, ¿puedo saber la verdad? ¿Cómo sé que no es mi perspectiva y es de hecho la verdad? Si has llegado hasta aquí y te has hecho estas preguntas o quisieras saber la respuesta, te invito a que me acompañes en los próximos vídeos, donde hablaremos de la dualidad, de cómo todo en esta vida tiene dos caras y cómo solucionar esta aparente paradoja entre realidad y subjetividad. Hablaremos también de la metodología para discernir la verdad. Hablaremos de cada punto del trivium y el quadrivium, las artes liberales. Así que te invito a descubrir más en mi canal de Telegram, que te dejo el link en la descripción. Pero antes de despedirnos, quiero compartir contigo algo muy especial para mí, sobre todo para aquellos que siempre llegáis hasta el final de mis vídeos. He estado inmerso en la creación de un libro durante estos últimos meses. Si sientes curiosidad por la información que comparto, pronto tendrás novedades al respecto. Además, estoy realizando cursos presenciales, de los cuales no os he informado porque se llenaron las plazas nada más anunciarlos. Pero estoy trabajando en convertir el curso a formato online, para poder compartíroslo en un futuro cercano. Así que estar atentos. Y ya, sin más que decir, pues me despido. Muchas gracias por ver el vídeo, un fuerte abrazo y fortitudine vincimus.